Tema 3 de la asignatura Ingeniería Química. Balances macroscópicos de energía. El objetivo de este tema es conocer las diferentes formas de expresar la energía, realizar balances de energía a sistemas abiertos y plantear y calcular balances de energía en sistemas con reacción química. Bueno, en primer lugar lo que hay que considerar es la primera ley de la termodinámica. Como ya se dijo al inicio del curso, en ingeniería química no se considera el intercambio masa-energía, por lo cual la energía, si además se considera el primer principio de termodinámica, ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Y si consideramos el total de la energía, o sea, las distintas formas de expresar la energía, esta se conserva. En todas aquellas operaciones en las que se produce intercambio de energía, hay que aplicar la ecuación de conservación, que ya vimos también al principio del curso y que hemos estado utilizando en el tema anterior, en este caso aplicada a la transferencia de energía. Entonces, así se puede diseñar y se puede aplicar la ecuación de conservación a cambiadores de calor, en aislamiento térmico, evaporadores, flujo de fluidos, etcétera, etcétera, como ya veremos en temas siguientes. La energía, al contrario que la materia, tiene distintas formas de presentarse. Así, por ejemplo, podemos tener energía potencial, energía cinética, energía interna, etcétera. Los distintos tipos de energía son intercambiables entre sí, directa o indirectamente. Entonces, ¿qué es la energía? Pues la energía es la capacidad que tiene la materia para realizar trabajo. Todas las operaciones donde tiene lugar intercambio de energía son muy importantes dentro de la ingeniería química. Y el inmovilizado de estos equipos y el consumo energético suelen ser partidas importantes de estas industrias. La energía se puede expresar de diferentes formas. Así, por ejemplo, tenemos la energía potencial, que es una función de estado, que como sabemos es la que no depende del camino, sino solamente del punto inicial y del punto final. Esta energía potencial se define como la capacidad de realizar trabajo que posee un sistema de masa m en virtud de su posición vertical respecto a un plano de referencia. Entonces la energía potencial se representa como m por g y por h, masa por gravedad y por altura. La gravedad es la aceleración de la gravedad en el campo gravitatorio. H es la altura a la cual se encuentra ese cuerpo con respecto a un plano de referencia. Y masa, m, es la masa. Si nosotros dividimos esta expresión por la masa, tenemos la energía potencial por unidad de masa. Julios partido por kilo, que igual al producto de gravedad por altura. La energía cinética también es una función de estado, solo depende del estado inicial y del estado final. Es la energía que posee un cuerpo debido a su velocidad a la cual se mueve, o sea, debido al movimiento. La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y la energía cinética por unidad de masa, pues un medio de la velocidad al cuadrado. La energía interna también es función de estado. La energía interna pues la expresamos en julios, y si es por unidad de masa, en julios partido por kilo, y representa las sumas de las energías potenciales y cinéticas correspondientes a las moléculas que constituyen la materia. Es función, por lo tanto, de la temperatura, de la presión y del estado físico del sistema. La energía interna no es posible determinarla en valores absolutos. Por lo tanto, lo único que se determina son variaciones de energía interna. En un sistema cerrado, la variación de energía interna es igual al calor añadido menos el trabajo realizado por el sistema. Este es el principio de conservación de la energía. La variación de energía interna
es igual al calor que absorbe menos el trabajo que realiza, y el trabajo es una expansión a presión constante. Energía de presión o trabajo de flujo también es una función de estado y es la fracción de la energía interna que tiene capacidad para realizar trabajo. También se considera el trabajo, la presión, que se requiere para mantener el flujo continuo de un fluido en un volumen de control. Por lo tanto, cuando aplicamos esta expresión al flujo de fluidos o a la circulación de fluidos por conducciones, hablaremos de trabajo de flujo. El trabajo de flujo es igual al producto P por volumen específico, presión por volumen específico, o presión partido por densidad. Este es el trabajo de flujo. Y tiene unidades de julio partido por kilo. La entalpía también es una función de estado. Es la cantidad de energía que un sistema puede intercambiar con su entorno. El total es el total de la energía de un sistema sin considerar la cinética y la potencial. Es el conjunto de la energía interna más la energía de presión. Aquí tenemos la ecuación. Energía interna más energía de presión. Y al igual que la energía interna, no puede obtenerse en valores absolutos. Solo se pueden determinar variaciones de entalpía. Trabajo mecánico y energía calorífica son dos formas de energía en tránsito. Estas no son funciones de estado. Solo se consideran para incrementar o disminuir la energía de un sistema. Así, el trabajo mecánico es la energía que se le da a un sistema mediante una bomba o que se le quita a un sistema mediante una turbina. Por lo tanto, si le damos energía mediante una bomba se considerará positivo, si se le quita energía mediante una turbina se considera negativo. Representa la fuerza que hay que aplicar a un sistema de masa m para desplazarlo una distancia x. Aquí tenemos la expresión W en julios partido por kilo. La energía calorífica es la energía que se le da a un sistema para incrementar su temperatura. De esta forma será positiva cuando le demos energía y negativa cuando se la quitemos. Entonces la vamos a representar por Q', también en unidades de julios partido por kilo. La energía de fricción también es una energía en tránsito, ya que es la energía mecánica que pierde un sistema debido al rozamiento con el medio que le rodea. Esa pérdida de energía mecánica se transforma en calor y por lo tanto incrementa la energía interna del cuerpo. Incrementa la energía interna, incrementa la temperatura. La vamos a representar como sumatorio de F, también en unidades de julios partido por kilo. Y otra forma de la energía química, es la energía que se libera o que se absorbe por un sistema debido a reacciones químicas. Ahora vamos a considerar el balance de energía total a un volumen de control diferencial. En este volumen de control vamos a considerar que hay entrada de masa con un caudal, kilos partido por segundo, hay salida de masa con un caudal, kilos partido por segundo, ejercemos trabajo sobre ese sistema y además le damos calor a ese sistema. Entonces, el balance de energía total a este elemento de control diferencial lo que nos dice es que la velocidad de acumulación de energía interna, cinética y potencial va a ser igual a la velocidad de entrada de energía interna, cinética y potencial por el punto 1 menos la velocidad de salida de energía interna, cinética y potencial por el punto 2 más la velocidad neta con que adicionamos calor más la velocidad neta con que incrementamos la energía de este sistema porque le damos trabajo, porque realizamos trabajo sobre él, más la variación neta de energía debido a trabajo de flujo. O sea, estas son todas las formas de expresar
el balance de energía, de considerar la energía total. O sea, este es el balance de energía total donde hemos aplicado la ecuación de conservación. Acumulación, entrada y salida, y luego las variaciones netas que podríamos considerarlo como una generación, pero bueno, no es exactamente una generación. Es una variación porque le estamos quitando energía desde el exterior. Sustituyendo variables, pues tenemos que la variación de energía total con respecto del tiempo va a ser igual al caudal másico de entrada por su energía interna, energía cinética y energía potencial, menos el caudal másico de salida por su energía interna, energía cinética y energía potencial, más un caudal másico medio por el calor que le damos a ese sistema, más el caudal másico medio por el trabajo que realizamos sobre ese sistema, más la variación neta del trabajo de flujo. Por lo tanto, sería la entrada menos la salida. Si además consideramos la definición de entalpía, que es la suma de energía interna y trabajo de flujo, pues tendremos que U1 y el trabajo de flujo que hay a la entrada es H1, por lo tanto, esta sería la entalpía a la entrada, entalpía a la salida es igual, bueno, aquí lo que estamos haciendo es precisamente la suma de esto, energía interna y trabajo de flujo. Si ya solo sustituimos en la ecuación general del balance de energía, aparecerá las entalpías a la entrada y a la salida, términos de energía cinética y energía potencial a la entrada y a la salida, el calor que le damos al sistema y el trabajo que realizamos sobre ese sistema. Así como nos queda ahora mismo este balance de energía total. Si suponemos ahora estado estacionario para la energía y para la materia, estado estacionario para la energía significa que no hay acumulación en ese sistema, por lo tanto este término vale 0. Y estado estacionario para la materia nos indica que M1 es igual a M2 y por lo tanto igual a M. Por lo tanto, se puede sustituir M1, M2 y M por una M única. Se pueden eliminar porque estarían multiplicando a todos los términos y nos queda finalmente que la variación de entalpía más la variación de energía cinética más la variación de energía potencial va a ser igual al calor que nosotros ejerzamos o demos a ese sistema más el trabajo que realicemos sobre ese sistema. Y esta es como nos queda ahora mismo el balance de energía total con la única condición de estado estacionario para la energía y para la materia. Ahora vamos a considerar balances de energía en sistemas cerrados. Aquí seguimos teniendo esa ecuación del balance de energía que ya hemos obtenido, donde se ha separado la energía interna y el trabajo del flujo, pero es la misma ecuación. Si ahora suponemos un sistema cerrado que opere de forma discontinua y en el que solo exista cambio de energía interna, se verifica esta ecuación. Que la variación de energía interna igual al calor que nosotros demos a ese sistema menos el trabajo que realiza ese sistema a presión constante, o sea, expansión a presión constante. Si además suponemos que el volumen es constante, la variación de energía interna a volumen constante es igual al calor que nosotros damos sobre ese sistema a volumen constante. Por lo tanto, podemos definir la capacidad calorífica a volumen constante como la variación de calor o el calor que nosotros damos a ese sistema con respecto a la temperatura, o la variación de energía interna respecto a la temperatura a volumen constante. Tendrá unidades de julios partido por kilo y grados centígrados. Si ahora consideramos la entalpía, como hemos visto anteriormente, es la energía interna más el trabajo de flujo. Entonces, un delta de entalpía va a ser igual a un delta de energía interna más P por delta de V más V por delta de P. Si ahora sustituimos la variación de energía interna como delta de Q menos P delta de V, tenemos que menos P delta de V más P delta de V se nos eliminan
y nos queda entonces que la variación de entalpía va a ser igual al calor que nosotros demos a ese sistema más el incremento que se realice sobre ese sistema de presión a volumen constante. Si ahora consideramos presión constante, este término se nos elimina y la variación de entalpía será igual a la variación de calor que nosotros demos a ese sistema, o lo que es lo mismo, la capacidad calorífica será la variación de calor con respecto a la temperatura a presión constante o la variación de entalpía con respecto a la temperatura a presión constante, y tiene también unidades de julios partido por kilo y por grados centígrados.